En honor al tiempo, entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy. Voy a pasar a compartir la presentación. Bueno, entonces, en la unidad 2, lo que nos corresponde hablar un poco es de determinantes sociales de la salud. Hay personas que siguen entrando. Entonces, ¿qué son los determinantes de la salud? Son aquellos factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas y actuando e interactuando en diferentes niveles de organización determinan el estado de salud de la población. Son factores desde el punto de vista social, económico, político y cultural que afectan a las personas o afectan a las comunidades y entonces de alguna u otra forma algún desnivel o desbalance entre ellas puede causar aumento de las patologías en las comunidades. La relación entre los determinantes de la salud y el estado de salud es compleja e involucra muchos niveles de la sociedad, abarcan desde el nivel microcelular hasta el microambiental. Es importante entonces saber que los determinantes de la salud pueden ser desde un punto de vista molecular, ¿verdad? Que se denominan microdeterminantes y que son las lesiones de tipo genéticas que afectan a las personas. Son patologías del orden genético y que allí la salud pública en sí no tiene mucho que hacer, ¿verdad? O sea, no hay campañas de prevención, de concienciación en este sentido, porque las patologías nacen, puede ser por una cuestión hereditaria familiar o puede ser una mutación de novo, ¿verdad? Que hace que aparezca alguna patología en una familia, por ejemplo, ¿verdad? Un considerable número de modelos ha sido propuesto para explicar la relación entre los determinantes de la salud y el estado de salud de la población. Y como les digo, se puede dividir en dos tipos de determinantes. Los proximales, que están asociados a las características individuales, y los determinantes distales, también denominados macrodeterminantes, asociados a variables de nivel de grupo y sociedad. Entonces, esta es la famosa cebolla cortada, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud, donde nos muestra, ¿verdad?, que los determinantes proximales son factores biológicos y el caudal genético que afecta a la población y que desde el punto de vista de la salud pública, acá a nivel de microdeterminantes es poco lo que se puede hacer. Pero a partir de allí, ¿verdad?, aparecen los factores individuales y estilos de vida de las personas donde sí la salud pública puede influir. Aparecen las influencias comunitarias, soporte social, el acceso a los servicios de atención de la salud, ¿verdad? La accesibilidad en los servicios de salud es muy importante, condiciones de vida y de trabajo y las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Como se darán cuenta, esta estructura está basada prácticamente en la pirámide de la salud de la Organización de Naciones Unidas que habíamos visto de 1961. Entonces, acá es interesante saber que existen dos tipos de determinantes que pueden afectar la salud de una población. Una de ellas se llaman microdeterminantes o factores biológicos o genéticos, que es algo intrínseco de las personas y donde la salud pública no tiene mucho que hacer. Y a partir de allí se van abriendo, ¿verdad?, un abanico de acciones o de efectos, ¿verdad? Como los estilos de vida, las influencias comunitarias, el acceso a los servicios de salud, las condiciones de vida y de trabajo de las personas y ya condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿verdad? Que sí la salud pública puede influir sobre ellos y puede mejorar la salud de la población. Dicho esto, entonces podemos decir, desde un punto de vista de microdeterminantes, están los factores biológicos y el caudal genético. Aquí hablamos un poco de la diversidad genética, ¿verdad? La aparición de patologías de tipo autosómico dominantes, autosómicos recesivos, de tipo de transmisión sexual, ¿verdad?
Están la diferencia biológica de género, las patologías que afectan más al sexo masculino en relación al femenino o viceversa. La nutrición y la dieta, el funcionamiento de sistemas orgánicos internos y los procesos de maduración y envejecimiento, que son procesos biológicos propios del ser humano, ¿verdad? Y de que o sea, no hay programa de salud pública que pueda detener esto, ¿verdad? Luego aparecen los factores individuales y las preferencias de vida. Aquí aparecen los estilos de vida, donde habla un poco de la conducta del individuo, sus creencias, sus valores, actitud frente al riesgo, la capacidad de comunicarse, el manejo del estrés, la adaptación y control del envejecimiento. Aquí entonces nos detenemos un poco en el tema del tabaquismo, la desnutrición, el alcoholismo, la exposición a agentes infecciosos y tóxicos, la violencia, los accidentes, lesiones por causas externas también se denominan. Está muy relacionado un poco a los estilos de vida de las personas y donde sí ya existen programas con un contenido, vamos a decirle, profundo e importante, ¿verdad? Donde los sistemas de salud, ¿verdad? Tratan de detener, vamos a decirle, ¿verdad? El tema del tabaquismo, el alcoholismo, mejorar la nutrición de las personas, influye un poco en el tema de las lesiones por causas externas, la violencia, etcétera, en todos sus géneros, ¿verdad? Y entonces, aquí, a partir de aquí, ya podríamos considerarle como macrodeterminantes. La influencia comunitaria, ¿verdad? Presión de grupo, influencia en unidad de masa, ¿verdad? Esto principalmente ocurre en los adolescentes que se creen que si están en grupos, en pandillas, ¿verdad? No le va a suceder nada. O la presión de grupo donde se le empuja a alguien a probar drogas, a fumar, etc. Está claramente reconocido que el nivel de participación de personas en actividades sociales, membresías, clubes, integración familiar y redes de amistades ejercen un papel determinante en problemas de salud. Como dijimos, dentro de la definición de salud era el bienestar físico, psíquico y social, ¿verdad? Considerando entonces al ser humano, a la persona, como una entidad o un ser social. Entonces, para que una persona mantenga un estado de salud o una comunidad sea saludable, es imprescindible las actividades sociales, las actividades de integración familiar y redes de amistades. Acceso a los servicios de salud. Ciertos servicios son efectivos para mejorar el estado de salud individual, la provisión de servicios de inmunización, planificación familiar, programas de prevención. Las formas en que se organiza la atención de la salud en una población son determinantes del estado de salud de esa población, son muy importantes. Acá en accesibilidad podríamos hablar, por ejemplo, accesibilidad a un servicio de salud. Un problema de accesibilidad podría ser que la persona que atiende en la entrada, ¿verdad?, de un hospital les trate mal a las personas, ¿sí? O que la enfermera o el médico le maltrate a las personas. Entonces, allí ya ocurre un problema de accesibilidad a servicios de salud porque esa persona ya no va a querer volver al hospital, ¿verdad? Probablemente va a ir a un médico curandero, ¿verdad? Va a ir a un médico naturalista, como se le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una tendencia del personal de salud de maltratar a las personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que promover acá es el buen trato, el trato amable, ¿verdad? Así como dice el eslogan del ministerio, atención con calidad y calidez, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque o si no, se crea una barrera para la accesibilidad de las personas. Lo otro es que de repente se va una persona a un hospital y, qué sé yo, tiene que consultar en urgencia y como el hospital es muy grande, entonces no sabe dónde es la urgencia o de la urgencia la atienden y le dice, señora, tenés que hacerte esta radiografía a tu hijo y también se tiene que hacer análisis de laboratorio, ¿verdad? Pero nadie le explica dónde queda la sala de rayos, dónde queda el laboratorio. Entonces, a esa persona se le crea un obstáculo, una barrera también, y se considera un problema de accesibilidad. Y después está el tema de la accesibilidad en lugares rurales, donde no hay camino de todo tiempo.
entonces de repente esas personas no pueden llegar hasta un servicio de salud, ¿verdad? O sea, lo que trato de decir además es que hay diferentes tipos o barreras que se crean para el acceso de las personas a los hospitales. Entonces es importante el buen trato de las personas, que los hospitales que tengan buena señalética, o que el médico se preocupe, o el personal de Blanco, ¿verdad?, se preocupe en explicarle a las personas, ¿verdad?, dónde tiene que ir, dónde queda el laboratorio, dónde queda la sala de rayos, dónde tiene que volver la señora con sus resultados, etcétera, ¿verdad? O si no, nuestros pacientes deambulan por el hospital sin saber muy bien qué tiene que hacer y prefieren retirarse, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? El tercer punto es el tema de camino de todo tiempo, que dentro de todo, ¿verdad?, forma parte de lo que sería una realidad socioeconómica de un país, ¿verdad? El hecho de no tener camino de todo tiempo, entonces, genera también una barrera en el acceso a los servicios de salud. Condiciones de vida y de trabajo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vivienda, ¿verdad?, que tengan buen empleo, educación adecuada, son requisitos básicos para la salud de las poblaciones. El acceso a trabajo apropiadamente remunerado, calidad del ambiente de trabajo, seguridad física y mental y social en la actividad laboral, ¿verdad? Acá entra todo el tema de todo lo que es salud laboral o salud ocupacional, que es todo un capítulo de salud pública y que es muy importante e interesante. Y por último, las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Acá se encuentran los grandes macrodeterminantes de la salud. Están asociados a la estructura de la sociedad, a la economía, el ambiente, ligado con las prioridades políticas y decisiones del gobierno. Acá entra todo el tema de corrupción, ¿verdad?, de un gobierno, el manejo de la economía, el manejo de la política, el manejo cultural, ¿verdad?, que se tiene en una sociedad. Y entonces todas esas cosas influyen al final en la salud de la población. Bueno, y para explicar un poco de estos modelos de cómo una población pasa del estado de salud al estado de enfermedad, y del estado de enfermedad otra vez al estado de salud, se generaron o se crearon tres modelos explicativos, ¿verdad? Resulta ser que cuando una persona se enferma, tiene como 3 o 4 caminos, ¿verdad?, que recorre, y al final del mismo, ¿verdad?, puede suceder, ¿verdad? Una es que llegue a la curación, la otra es que fallezca la persona, otra es que quede con discapacidades, ¿verdad? O sea, no queda, vamos a decirle, totalmente curado, sino que quedaron algunas secuelas, ¿verdad? Qué sé yo, quedó en silla de ruedas, o quedó con alguna lesión neurológica, ¿verdad?, importante, que no le permite tener una buena calidad de vida, etcétera, o si no, puede quedar en estado crónico, ¿verdad? Por ejemplo, eh, tiene una infección por hepatitis B, ¿verdad? Entonces, eso puede tener patologías que se cronifican en el tiempo, y de por vida ellos quedan, ¿verdad?, con esas enfermedades, ¿verdad? Entonces, tiene 4 evoluciones: curación, fallecimiento, eh, tiene algún proceso que, que tiene que procurar rehabilitación, o la cronicidad. Y entonces estos modelos explicativos, la triada ecológica, la cadena epidemiológica y la historia natural de la enfermedad, son 3 modelos que nos tratan un poco de explicar ese proceso desde que la persona estaba sana, y por culpa de algún determinante social de la salud, esa persona pasa al estado de enfermedad, cómo va evolucionando con su enfermedad, y al final cómo termina, ¿verdad? Termina curado, termina falleciendo, termina con una enfermedad crónica, o termina con alguna secuela. Bien, la primera es la de la triada ecológica, que comparte un poco tres factores. Uno es el agente, ¿verdad?, que causa la enfermedad; otro es el huésped, donde ocurre la enfermedad; y el agente y el huésped conviven en un medio ambiente, que son los 3 factores que se tienen en cuenta para este modelo. Entonces, según la triada ecológica, habla de que los microorganismos fueron descubiertos a finales del siglo XIX. Fue Robert Koch eh, el primero, ¿verdad?, que pudo visualizar a través del microscopio el Mycobacterium tuberculosis.
¿verdad? Y a partir de allí, a partir de esa observación de Robert Koch en 1880, 1890 aproximadamente, a partir de allí entonces se inicia lo que se llama la era microbiana. Y en esa era microbiana todo se consideraba que estaba relacionado a un germen. O sea, tal patología es por culpa de tal germen, tal patología es por culpa de otro germen. Cada patología tenía un germen específico y entonces allí empieza lo que se llama el paradigma de la era microbiana. Todo estaba relacionado a un agente causal. Aunque este modelo no, que se hizo explícito durante este siglo, ya había elementos de la historia de la medicina y de la epidemiología que apoyaban este modelo y su indudable eficacia. Y nos comenta un poco el caso de John Snow en Inglaterra. En Londres ocurre un brote de cólera en 1845 más o menos, casi 50 años antes que Robert Koch, antes que la era microbiana. Allí se estaba en lo que se llama el paradigma miasmático, donde las personas, o sea, los médicos y científicos de aquella época, creían que las enfermedades eran a causa de los malos olores. Y ellos le consideraban a eso miasmas, por alguna, vamos a decirle, olores le llamaban ellos, o toxinas que afectaban el agua, el aire y el suelo. Y a partir de allí las personas se enfermaban. Pero ya en este caso de John Snow de Londres, ya más o menos había una idea de que existían ciertos microorganismos que podrían ser la causa de las enfermedades, pero como no podían demostrarlo, no podían verlos, entonces quedaba en la duda. Y ese paradigma lo rompe Robert Koch con la observación del Mycobacterium tuberculosis, y a partir de allí se inicia lo que se llama la era bacteriana o la era microbiana. Bien, entonces los tres factores de la actividad ecológica. El agente un poco es el factor que por alteración, presencia o ausencia se constituye en el responsable de la presentación de la enfermedad. Un agente es un factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad. Por lo general es una causa necesaria, pero no suficiente para la producción de una enfermedad. No necesariamente la presencia de un agente es causal de enfermedad, ¿verdad? Es una causa necesaria, pero no suficiente. Algunas veces la cantidad de microorganismos que afecta a una persona no es la suficiente, y si la persona es inmunocompetente, logra detener esa infección y eliminar el germen. Entonces es una causa necesaria, pero no suficiente. Los agentes pueden dividirse en biológicos y no biológicos. Los biológicos son organismos vivos capaces de producir una infección o enfermedad en el ser humano y en los animales. Y las especies que ocasionan enfermedades humanas se denominan patógenos. Dentro de los agentes no biológicos se encuentran los químicos y los físicos. Y acá muestra un poco un cuadro, ¿verdad?, donde estos agentes causales que producen enfermedad en el ser humano, ¿verdad?, se pueden un poco dividir desde el punto de vista biológico y no biológico. El huésped es la persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. El huésped puede ser un ser vivo, una persona, un animal vivo, ¿verdad?, que permite que el agente subsista en él, se aloje en él, ¿verdad? Y dependiendo de si se replica en él y le produce daño, entonces allí va a entrar en el campo de la infección. Entonces la infección es la presencia de un agente que se multiplica y produce daño o produce signos y síntomas en el huésped. O si no, el huésped se convierte en un portador, ¿verdad?, en el sentido de que le tiene alojado a la gente, pero no causa daño, no le causa daño a él, ¿verdad?, al huésped, pero sí puede estar propagando ese germen. Y en el medio de los dos, ¿verdad?, se encuentra el medio ambiente. El modelo de la actividad ecológica habla de que este es un triángulo perfecto donde el rompimiento, la rotura de alguna de sus partes es motivo de causar enfermedad en una población. Entonces van a ver ustedes que si hay un aumento de agente, ¿verdad?, entonces van a ver muchos huéspedes que son susceptibles y alojan a esta gente, y probablemente van a haber muchas personas que van a enfermar, ¿verdad?
Si tenemos un medio ambiente que está, vamos a decirle, golpeado, dañado, entonces también es causa de enfermedades en una población. Si tenemos hacinamiento, tenemos muchos huéspedes en un área relativamente pequeña, también es causa de patologías o de enfermedades en una población. Entonces, es un triángulo perfecto donde la rotura de cualquiera de sus partes por aumento de alguno de sus componentes genera enfermedades en la población, ¿verdad? Eso sería básicamente el concepto de este modelo de triada ecológica. Luego, con el advenimiento de la era microbiana, ¿verdad? A partir del descubrimiento de Robert Koch del Mycobacterium tuberculosis, aparece lo que se llama la epidemiología de las enfermedades transmisibles, el modelo de la cadena de infección. Entonces, en este modelo de cadena de infección, que está elaborado en base a enfermedades transmisibles, ¿verdad? Podemos decir que una enfermedad transmisible es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso o sus productos tóxicos que se manifiesta por la transmisión de ese agente o sus productos de una persona o animal infectado o de un reservorio a un huésped susceptible, que puede transmitirse directo o indirectamente, ¿verdad? Por medio de un huésped intermediario, que puede ser de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente inanimado. Entonces, hablamos un poco de enfermedades transmisibles, ¿verdad? Dentro de las enfermedades transmisibles están las enfermedades infecciosas, que son un conjunto de manifestaciones clínicas producidas por una infección. Y la infección, habíamos dicho que era la invasión o multiplicación del agente en un huésped susceptible. Entonces, la presencia del agente que invade un huésped y se multiplica en ella y causa síntomas, entonces eso es una infección. Y ese conjunto de manifestaciones clínicas causadas por esta infección, entonces se le denomina enfermedad infecciosa. Esa infección en el ser humano puede ser de tipo inaparente cuando la infección es asintomática, subclínica u oculta, o puede ser de tipo aparente. Manifestaciones clínicas, o sea, que presentan manifestaciones clínicas de la enfermedad infecciosa. Y hay dos conceptos interesantes también en la enfermedad transmisible. Una de ellas es la contaminación, es la sola presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies exteriores del cuerpo o en prendas de vestir. No constituyen infección, sino una contaminación de tales superficies. Y la infestación, que son enfermedades producidas por agentes que no ingresan al organismo humano, sino que permanecen en su superficie y pueden transmitirse a otro huésped. Por ejemplo, escabiosis, pediculosis. Esta cadena de transmisión está constituido por 6 elementos: el agente causal, el reservorio de ese agente, la puerta de salida del agente, el mecanismo de transmisión del agente, la puerta de entrada y la susceptibilidad del huésped. Estos eslabones, ¿verdad?, constituyen la cadena de transmisión de una enfermedad transmisible. Entonces, podemos decir entonces que el agente es todo elemento que actúa como causa determinante y es capaz de producir la alteración del equilibrio salud-enfermedad. Dentro del agente podemos citar los biológicos, bacterias, virus, químicos, venenos, físicos, radiación, gases. Y en las infecciones son agentes biológicos capaces de penetrar en el hombro de los animales y producir infección o enfermedad infecciosa. Es muy importante este concepto de espectro de la enfermedad. Nosotros tenemos que, acá lo que nos quiere decir es que las enfermedades son como un iceberg en donde en la punta aparecen los casos sintomáticos. Pero yo tengo que saber que por cada caso sintomático que llega a mi consultorio o que yo veo en la sala, por debajo de él hay un grupo de personas que tienen una enfermedad incompleta o también se le llama subclínica. Y por debajo, otra vez, en la base, hay otro grupo de personas más importantes que presentan una enfermedad o una infección inaparente, una enfermedad inaparente, que son portadores asintomáticos, ¿verdad?, del germen.
Entonces, en la punta del iceberg aparecen los casos sintomáticos. Vamos a poner ahora un ejemplo del el dengue, ¿verdad? Entonces, los casos de dengue que aparecen y son registrados, debajo de ellos hay un grupo de personas que tienen también dengue, pero no son muy característicos o no tienen la sintomatología característica del dengue. Y por debajo otra vez hay otro grupo más importante de personas, ¿verdad? Que tienen una infección inaparente. Y este modelo prácticamente se repite para todas las patologías. Entonces acá nos da un ejemplo, ¿verdad? Del vibrio cólera, del cólera, donde habla que 75% de la población es asintomática, 18% presenta una enfermedad leve, 5% de enfermedad moderada y solo 2% de la población van a enfermar gravemente de cólera. Pero es esto lo que nosotros vemos, este 2% de enfermedad grave es lo que generalmente se visualiza. El reservorio es el ser animado o inanimado en el que el agente etiológico se reproduce y perpetúa durante un periodo relativamente largo en un ambiente natural, ¿verdad? La gente necesita del reservorio para subsistir. Y reservorios humanos es importante conocer, ¿verdad? Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, etcétera, la lepra, el sarampión tienen reservorios humanos y desde el punto de vista de la salud pública y la epidemiología es importante porque tratando al ser humano, entonces nosotros podemos eliminar estas infecciones, ¿verdad? Estos agentes. Y también existen reservorios animales de importancia, ¿verdad? Por ejemplo, la influenza. Acá el ejemplo que nos da es el de la rabia, ¿verdad? La influenza que puede aparecer en cerdos, en aves, ¿verdad? Pero que por mutación pueden pasar al hombre y convertirse o generar una pandemia, ¿verdad? Ejemplo, el H1N1 del 2009, la pandemia que tuvimos por influenza H1N1. Entonces, es un ejemplo de reservorio animal, ¿verdad? Las puertas de salida y de entrada de los gérmenes puede ser nariz y boca, ano y recto, genitales, a través de puntura de la piel, lesiones de piel y mucosas, otras secreciones y meato urinario. Estos son los sitios, ¿verdad?, por los que los gérmenes o los agentes pueden salir o entrar dentro del huésped. La puerta de entrada, vías de transmisión, podrían ser la vía respiratoria, la cutánea mucosa, la genitourinaria, la sanguínea, la digestiva, la placentaria. El modo de transmisión puede ser de tipo directo, ¿verdad? Donde a partir de la fuente de infección pasa directamente al huésped, o una fuente indirecta, ¿verdad? Donde tenemos la fuente, hay un eslabón intermedio, que pueden ser vehículos, vectores o el aire, y llega al huésped. La transmisión directa, paso de una enfermedad transmisible de la fuente de infección al sano por una relación inmediata. Generalmente estos gérmenes tienen poca resistencia al medio exterior y requieren un contacto prolongado para producir la infección. Ejemplo, la lepra. Por contacto directo, entonces mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso, ¿verdad? Sífilis, gonorrea, por medio del aire, ¿verdad? A partir de las gotitas de flude o las gotitas de Well, ¿verdad? Ahora muy estudiado estas dos tipos de gotitas por el tema del SARS-CoV-2, por mordedura, ¿verdad? Directamente la rabia o arañazo, ¿verdad? La linforeticulosis benigna o enfermedad de arañazo de gato. Y transmisiones indirectas a través del aire, vehículos o a través de vectores, ¿verdad? Dengue, fiebre amarilla, etc. Y por último, el huésped susceptible. La susceptibilidad es la condición necesaria para que el hombre se convierta en huésped y se afecte por un agente causal. Y acá los factores que hacen que lo vuelvan susceptible a una persona son la edad, los extremos de la vida, menores de 1 año o los mayores de 60, la ocupación de la persona, ¿verdad? El trabajo que tiene, su estado inmunitario, por alguna enfermedad de base, ¿verdad? Como el VIH o algún tratamiento que está recibiendo, ¿verdad? Quimioterapia o tratamiento corticoide, o si tiene alguna patología de base, ¿verdad? Que lo vuelve también inmunodepresible, ¿verdad? Hipertensos, diabéticos, obesos, etc. Bueno, y por último tenemos el tercer modelo, es la historia natural de la enfermedad,
que es de Level Leclerc, que nos habla un poco de, aquí quiero mostrarles este cuadro, ¿verdad? Que habla un poco de que hay un periodo prepatogénico donde hay que fomentar la salud y la protección específica. Prepatogénico porque acá todavía no aparece la enfermedad. Y después la persona entra en el periodo patogénico de la enfermedad propiamente dicha, donde tenemos que trabajar en el diagnóstico precoz, tratamiento inmediato, limitar el daño de la persona y finalmente la rehabilitación. Entonces, según la historia natural de la enfermedad, este sería el concepto, ¿verdad? Tenemos acá un periodo antes de producirse la enfermedad, donde hay un equilibrio perfecto entre el agente, el huésped y el ambiente. Aquí lo que tenemos que trabajar en salud pública es la prevención primaria, ¿verdad? Fomentar la salud, charlas a la comunidad, eliminar criadero de mosquitos, eh, para toser, hacerlo en el ángulo interno del codo, lavarse las manos, todo lo que sea fomento y protección específica de la salud. Una vez que esta persona pase el horizonte clínico, o sea, pase aquí al estado patogénico, al estado de enfermedad propiamente dicho, entonces pasamos a lo que se llama prevención secundaria. En prevención secundaria lo que tenemos que hacer es diagnosticar precozmente. Entonces acá se hacen campañas de toma de presión, control de hemoglucotest, se hace Papá Nicolau, ¿verdad? Queremos diagnosticar precozmente las patologías, ya sea hipertensión, diabetes, cáncer del cuello uterino, y iniciar un tratamiento inmediato, ¿verdad? Para poder salvarle la vida a la persona. Una vez que pasemos esta etapa, no diagnosticamos la enfermedad o no lo tratamos de forma inmediata, va a pasar ya a un estado de efecto o daño sobre la persona. Y acá lo único que nos queda ya es limitación del daño, ¿verdad? Hacerle un tratamiento, ¿verdad? Tratando de limitar lo máximo posible el daño de la persona. Esa persona puede evolucionar a partir de ese daño sufrido por el agente, puede pasar a la muerte, ¿verdad? O puede evolucionar a un estado de cronicidad, o puede curarse también, ¿verdad? Entonces, acá el estado crónico o el estado, si es que queda con alguna secuela, entramos en lo que se llama la prevención terciaria o rehabilitación de la persona. Entonces, prevención primaria antes de la enfermedad de la persona, y una vez que se enferma en una primera etapa, prevención secundaria, diagnóstico precoz, tratamiento inmediato. Si no pudimos detectar a este nivel, pasamos al estado de limitación del daño. Tratar de hacerle un tratamiento lo mejor posible para limitar el daño y evitar la muerte de la persona. A lo mejor evitamos la muerte, la persona sobrevive, pero queda en un estado crónico o queda con muchas secuelas. Entonces entramos en la prevención terciaria o rehabilitación. Bien, entonces gente, esto es lo que yo hoy quería compartir un poco con ustedes. Lo que es un poco los tres modelos que tratan de explicar el proceso de salud de enfermedad de una población, ¿verdad? La triada ecológica, la cadena de infección, ¿verdad? Para procesos patológicos, y por último la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de prevención primaria, secundaria y terciaria que afecta, ¿verdad? A un grupo de población, y cómo nosotros los médicos podemos trabajar en cada una de las áreas para tratar de limitar el daño a las personas, y si es que quedan en un estado de cronicidad o un estado secuelar, ¿verdad? Por algún accidente de moto, algún daño neurológico importante, o queda amputado, ¿verdad? Por algún accidente, diabetes, etcétera. Entonces, el proceso de rehabilitación para ofrecerle una mejor calidad de vida a las personas. Y bueno, entonces, espero que haya sido útil por hoy. Entonces, o sea, de esta manera cerramos. A mí me pidió la doctora Laura dos clases, ¿verdad? La primera es la que hablamos un poco sobre epidemiología, los conceptos generales, y en esta hablamos un poco de determinantes sociales de la salud y los modelos explicativos de salud de enfermedad. Y bueno, les agradezco mucho la atención. Y no sé, a ver, un poco Jazmín, por ahí si podés decirnos algo. Susana, acá le veo a Margia, creo que Margia Gómez.
Hola, gente. Hola, Jazmín. Hola. Tenemos un minutito, Jazmín, antes de cerrar nuestra clase. O sea, siempre lo que pensé al respecto de los determinantes es que acá, por ejemplo, falta todavía mucho y es algo en lo que hay que trabajar mucho en nuestro país para poder. Sí. No, la idea determinante es esa, ¿verdad? O sea, ustedes se van a dar cuenta que hay varios factores, hay muchos factores que desde el punto de vista social, económico, político, cultural, hay muchos problemas a nivel país. En Paraguay específicamente tenemos muchos problemas, entonces eh, tenemos que ser conscientes de que la carga de enfermedad siempre va a ser alta sobre nosotros, ¿verdad? Porque no reunimos o no mejoramos las condiciones macro o los macro determinantes, ¿verdad? Para evitar eso. Entonces, y ustedes más todavía que están en clínica, yo me acuerdo cuando estaba en clínica, era siempre, o sea, veía pacientes en último estado, ¿verdad? Llegaban y los padres te decían, no tengo doctor, no tengo 5.000 guaraníes, eso te decían, ¿verdad? Tienes un peso y vos tenés que, me acuerdo, hacíamos más de asistente social antes que de médico, ¿verdad? Y yo me imagino que la situación no cambió mucho porque tampoco el país se desarrolló demasiado. Así mismo. Así sigue siendo, Me imagino que debe ser lo mismo. lastimosamente. Y bueno, muchas gracias gente por la atención y bueno, fuerza y suerte en su residencia. Yo sé que el ser R1 cuesta bastante. Gracias, doctor. Vale, chao, chao. Muchas gracias, doctor.